feliz Día del Trabajador y Trabajadora. Hoy, en este 1 de mayo, nos reunimos para conmemorar y celebrar la lucha y los logros de la clase trabajadora de todo el mundo. Es un día en el que queremos aprovechar para recordar la valentía y la determinación de las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario, tanto público, concertado y privado, de este país, que durante toda la pandemia han luchado sin descanso y 4 años después de la declaración del estado de alarma parece que han vuelto a ser invisibles. Durante todo el 2023 y los comienzos del 2024 estamos siendo testigos como nuevamente el gobierno, el sistema sanitario pasa a un lugar secundario dentro de los presupuestos del Estado. En el año 2022 se destinó solo el 1,44% de los presupuestos del Estado, prácticamente lo mismo que en el año 2008. Han pasado 16 años y seguimos exactamente igual, destinando una mínima parte del presupuesto que no cubre las necesidades del sistema sanitario para poder hacer frente a la atención de calidad a los ciudadanos en condiciones, sin listas de espera de meses o incluso ya se está viendo hasta 1 año de espera en consultas y cirugías programadas. El Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras no solo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el retroceso que está sufriendo nuestra sanidad desde el 2008, donde comenzó una de las peores etapas de recortes y desmantelamientos de la sanidad, sino que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Mantener la mirada puesta en el cielo, mirando las nubes pasar, los está abocando inexorablemente al desmantelamiento de la sanidad pública y el enriquecimiento de los sistemas sanitarios concertados y privados, que año a año tienen ganancias millonarias. Ganancias que, por supuesto, nada tienen que ver con los salarios que cobran los trabajadores y trabajadoras de este sector. Los aumentos salariales en el sistema de la salud pública y concertados que en los últimos meses hemos visto en la prensa, nada tienen que ver con los salarios que las trabajadoras del sector privado estamos percibiendo y menos aún en las residencias. Muchas de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria gestionado por empresas privadas, a pesar de ser un servicio público, o de los servicios de teleasistencia, socorristas, ambulancias, no llegan a cobrar ni el sueldo mínimo interprofesional con contratos precarios de pocas horas, y si a estos sectores encima sanitarios le añadimos que están altamente feminizados e incluso que existe un alto índice de mujeres migradas, nos hacemos una idea de qué sectores sanitarios se concentra la precariedad laboral. Son sectores donde los sueldos son cada vez más precarios, donde no alcanza para poder hacer frente a los gastos básicos, que cada año aumentan más, como la luz, el agua, la alimentación, pagar el alquiler o una hipoteca, donde a duras penas algunas llegamos a final de mes y otras tenemos que estar pluriempleadas, no por gusto, sino por necesidad. Nuestro compromiso como sindicato debe ser para con todas las trabajadoras y trabajadores de este país, trabajen en el sector público o privado. Nuestro compromiso debe ser defender los derechos de todas y todos, para luchar por tener convenios que dignifiquen a las trabajadoras y trabajadores y que no nos lleve a un estado de servidumbre ante un gobierno poco realista o un poderoso empresario cada vez más enriquecido. En un momento en el que enfrentamos desafíos sin precedentes, desde la automatización hasta la creciente desigualdad, es más importante que nunca unirnos y salir a las calles para luchar por salarios justos, condiciones laborales seguras y por el reconocimiento y el respeto de las trabajadoras y trabajadores sanitarios. Demostremos al mundo que el sistema sanitario está unido, que no deben existir desigualdades salariales entre mismos profesionales, trabajen en el sector que trabajen. Feliz 1 de mayo, compañeras, compañeros, la lucha continúa.